Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas en esta ocasión en Matices a través de CIMAC Radio, en cimacradio.org. Me da muchísimo gusto estar en esta ocasión compartiendo micrófonos con mis queridas chicas Matices, Joana de la Cruz, Alejandra Trujillo. ¿Cómo están, chicas? Hola chicas, auditorio que nos esté escuchando. Pues fascina de la vida nuevamente compartir con ustedes esta hora de análisis feminista y pues quédense a disfrutar de este programa que hemos realizado con mucho cariño para todas y todos ustedes. Ale. Hola chicas, espero que estén muy bien. Me da mucho gusto que tengamos un día más la oportunidad de vernos, escucharnos y como siempre tenemos muy buena información que vale la pena reflexionar, información que vale la pena conocer. Entonces, acompáñenos esta hora. Matices. Frida Santamaría García fue asesinada el 18 de junio de 2022 por Juan Paulo N., su pareja sentimental. Juan Pablo N. llegó a un salón de fiestas en donde se encontraba Frida con algunos familiares, amigas, amigos. Las versiones de lo sucedido son diversas, pero todas apuntan a que él iba muy desaliñado. Se acercó a Frida, discutieron y Juan le dio un tiro a quemarropa en el pecho a Frida. Ella solo gritaba que no quería morir. Unos días después, las investigaciones daban mucho que desear. El armado de la carpeta de investigación no fue el adecuado y las actuaciones del juez Mario Sotelo Rodríguez y el magistrado Armando Pérez Gálvez, quienes cabe mencionar eran candidatos o serían candidatos en ese momento a un cargo judicial en la elección extraordinaria en ese entonces, y quienes pues son amigos, familiares del presunto feminicidio. En un inicio, aunque el caso avanzaba lento, parecía favorecerles a la familia de Frida. A finales de septiembre de 2022, Juan Paulo se presentó a una audiencia y fue detenido y vinculado a proceso por feminicidio. A partir de ahí, su familia, que tiene poder e influencias políticas, comenzaron a agredir y amenazar a la familia de Frida. Durante los primeros días del 2023 se llevó a cabo un juicio abreviado sin previo aviso a la familia de la víctima, donde Juan Paulo dio una tercera declaración y dijo que le había disparado a Frida por accidente. Entonces, se reclasifica el delito a homicidio culposo y el feminicida quedó libre el 24 de enero, ya que, según la Fiscalía, no había razones para que existieran medidas cautelares. Los familiares de Frida solicitaron un amparo a nivel federal para que el caso se vuelva a clasificar como feminicidio y se haga correctamente la investigación, como lo es la revisión de la computadora de Frida, que contenía varias pruebas de la violencia que Juan Paulo ejercía sobre Frida y que las autoridades pues decidieron no tomar en cuenta. El pasado 8 de octubre de 2023, en la cuenta de X, una cuenta realizada para pues dar los avances del caso de Frida, sus familiares anunciaron que habían avances en el caso. Escuchemos.
gracias a un conjunto de magistrados federales quienes encontraron que hubo violación de la ley y una nula consideración de perspectiva de género por parte del Ministerio Público, el juez de Zaguayo y magistrado estatal, mismos que llevaban el caso y mismos que le otorgaron a Juan Pablo la libertad. Esto quiere decir que el caso continuará, pero como está originalmente, como un feminicidio. Juan Pablo debe ser detenido y el proceso lo continuará dentro de prisión. Estamos esperando una próxima audiencia para continuar con el caso y ahí mismo Juan Pablo deberá ser detenido. De no presentarse, deberá girarse una orden de aprehensión y será un fugitivo de la justicia. Hoy hay una esperanza y fe en la justicia que Frida merece, en la justicia que Juan Pablo debe recibir por haberse sentido con el derecho de arrebatarle la vida a Frida. No pararemos hasta tener justicia para Frida. Pero fue hasta este pasado 10 de abril que se reclasificó el caso a feminicidio y Juan Paulo N., presunto responsable, pues deberá permanecer detenido en prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones y se dicta una sentencia. La familia de Frida lo dio a conocer a través de un comunicado y compartieron, pues, qué es lo que prosigue. El siguiente paso es esperar una nueva fecha de audiencia. Juan Paulo N. y las partes serán citadas para continuar con la búsqueda de justicia por el feminicidio de Frida. Se retomará el juicio como estaba antes de que Juan Paulo N. obtuviera el juicio abreviado y Juan Paulo N. deberá permanecer detenido en prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones correspondientes y pues se dictamina una sentencia. El juez y magistrado corruptos que viciaron el proceso y favorecieron a Juan Paulo N. ya no formarán parte de este caso y hoy más que nunca confían en que la búsqueda de justicia va por buen camino, confían en las autoridades, confían en que se hará el trabajo correspondiente, libre de corrupción, libre de tráfico de influencias. Y pues finalizan agradeciendo a todas las personas que han ayudado a buscar y a exigir justicia para Frida. Pues lamentablemente un caso más de feminicidio en el que las autoridades se vuelven cómplices y victimarias una vez más de una familia que lo único que está buscando es justicia para su hija asesinada. ¿Cómo ven, chicas? Fíjate que este caso en particular a mí me tenía realmente pues preocupada por digamos, el descaro con el que habían actuado las autoridades a partir del influyentismo político en un lugar pues pequeño, si lo comparas con otros territorios en nuestro país, ¿no? Y cómo pues se había totalmente ignorado los derechos de la víctima y de los familiares de la víctima a permitirles el acceso a la justicia, ¿no? Tuvimos en alguna ocasión la oportunidad de hablar con la hermana de Frida y ella pues fue la prima de Frida, fue la que nos platicó cómo estaba la situación, cómo estaba el caso y pues era realmente angustiante el observar cómo en la cara de todo mundo pues estas autoridades decidieron simple y sencillamente decir no, no es feminicidio, es homicidio porque sí y además va a ser un juicio abreviado, como bien nos has platicado, y de esta forma le dan un carpetazo, digamos, de forma legal al caso de lo que ocurrió con Frida. Es de celebrarse lo que finalmente se está decidiendo, porque hoy es importante que se cataloguen de forma adecuada los delitos por los cuales se está investigando estos casos de violencia en contra de las mujeres, propiamente que se diga es un feminicidio, tiene un peso en el castigo, en la penalidad, que es diferente la penalidad de un feminicidio a un homicidio, pero también en lo simbólico, que dentro de todo parte de la reparación para las víctimas, los familiares de las víctimas de feminicidio, queda esta idea de reconocer que a esta chica, a esta mujer, la mataron por ser mujer y que de alguna forma es el decir de ella ni con dónde andaba ni cómo vestía, simple y sencillamente el feminicida es él y tiene que ser culpable y juzgado.
Sí es, la verdad es que aquí volvemos a recalcar la importancia de esta perspectiva de género en la que las autoridades deben de fijarse para que puedan actuar de manera adecuada, ¿no? Hacemos mucho énfasis en esta situación porque pues estamos viendo un caso más de corrupción, un caso más de influyentismo, en donde pues esta persona tiene familiares con poder, como siempre lo hemos dicho. Eso es un factor muy importante que lamentablemente hace que las víctimas no puedan tener justicia. ¿Por qué? Porque manipulan, porque pierden carpetas de investigación, no sé, ¿no? Le pagan a 1,001 personas para que puedan salirse con la suya y era lo que estaba sucediendo en este caso. Este tipo, al decir que había sido sin querer, que la había asesinado sin querer, que pues, todo mundo traemos armas, ¿no? Y pum, se me disparó y la maté. O sea, esa era su estúpida excusa. Entonces, es de verdad lamentable que sucedan este tipo de cosas. Afortunadamente, la familia de Frida no quitó el dedo del renglón porque ellas, pues hablan, ¿no? Este caso fue, pues ya tiene un par de años, pero cuando sucedió, la mamá de Frida decía, es que nadie sabía de la relación de este muchacho, la acababa de conocer prácticamente cuando empezaron a tener una relación y Frida cambió totalmente, ¿no? Frida ya era otra persona, era otra mujer, ya no sonreía, ya no era la misma, algo estaba sucediendo, empezó a llegar con moretones en el cuerpo. Son obviamente estas señas de violencia que de las que debemos de estar atentas, ¿no? Como personas externas, porque pues ellas lo único que quieren es protegerse, decir, no, no pasa nada, yo estoy bien, proteger obviamente al que le está, al que le está violentando, porque en ese momento es su centro, ¿no? Entonces, no se está dando cuenta de la violencia que están ejerciendo contra ella. Entonces, el momento en el que pasa esto fue un lapso de tiempo muy corto en el que sucedió toda esta violencia hasta que llegó a la máxima violencia que es el feminicidio. Entonces, pues afortunadamente se cambió, se volvió a clasificar a feminicidio y pues esperemos que con este cambio pues no se salga con la suya este tipejo que debe de cumplir su condena sí o sí. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. En días recientes, un tema ha generado intensa conversación y desinformación en las plataformas digitales y es por la denominada Ley Alina. Esta propuesta de reforma busca asegurar que las mujeres que son víctimas de violencia puedan defenderse sin ser consideradas criminales por ello. Sin embargo, la iniciativa ha sido objeto de críticas basadas en un argumento que cuestiona la veracidad de los testimonios de las mujeres que denuncian agresiones, insinuando que su intención podría ser dañar la vida de un hombre. Un aspecto fundamental de esta reforma es que establece que no se debe de considerar un exceso en la legítima defensa cuando una mujer reacciona impulsada por un miedo extremo, la desestabilización o el terror causado por la violencia feminicida. En estas circunstancias, la respuesta no es calculada, sino una reacción instintiva y desesperada por sobrevivir.
No obstante, el debate en redes sociales y algunos medios ha tomado un rumbo diferente, difundiendo una versión incorrecta que sugiere que la ley otorgaría una supuesta licencia para matar. Diversos comunicadores e influencers han propagado este discurso alarmista y carente de veracidad, mostrando más interés en generar temor que en comprender la difícil situación que enfrentan las mujeres en un país donde un número significativo son asesinadas diariamente. Y paradójicamente se alude a los derechos humanos, pero en esta ocasión se enfocan en la defensa de los presuntos agresores. El rechazo a esta reforma revive una idea común en ciertos sectores, que es la creencia de que las mujeres denuncian falsamente con el objetivo de vengarse, manipular o arruinar la vida de un hombre, pero no toman en cuenta que profundamente es arraigada esta conversación, ¿no? Por el testimonio de las mujeres. Sin embargo, hay datos que contradicen esta narrativa. En el caso de Claudia Morales, de la organización Impunidad Cero, señaló que el porcentaje de denuncias falsas entre 2009 y 2023 fue mínimo. Por su parte, Jennifer Seifer Brown, del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, también ha explicado que un alto porcentaje de las mujeres que integran este frente han sido denunciadas penalmente por sus agresores con acusaciones sin fundamento, llegando incluso a la prisión por denunciar y proteger a sus hijos. Pero queda claro que estas denuncias que hacen los agresores, que son falsas, con el propósito de lastimarlas, de seguirlas violentando, pues no son tomadas en cuenta. Cabe recordar que la propia historia de Alina Narciso, quien inspira esta ley, ilustra justamente esta problemática. La iniciativa de la ley toma su nombre del caso de la ex policía Alina Narciso, una joven de Tijuana. Alina fue detenida en 2019 por el presunto delito de homicidio y fue sentenciada a 45 años de cárcel. Alina cometió el homicidio de su expareja sentimental, Rodrigo N., en un acto de defensa propia. Ellos vivían juntos en su propio hogar. El 12 de diciembre de 2019, Rodrigo quiso someter a Alina con golpes durante una discusión, por lo que ella tomó el arma de servicio de su pareja, quien también era policía, y le disparó, causando su muerte. Sin embargo, Alina no era la única agresión que había tenido ese día 12 de diciembre. Alina venía de años de ser abusada por esta pareja sentimental. Aunque fue sentenciada por homicidio, Alina Narciso fue exonerada y liberada el 25 de mayo de 2023, ya que un tribunal de segunda instancia revocó la sentencia previa al determinar que las autoridades de la Fiscalía de Baja California ignoraron las pruebas durante el cateo donde sucedieron los hechos, como los rastros de cocaína en el hogar y en el cuerpo de Rodrigo N. Además, las autoridades ignoraron los certificados médicos que daban cuenta de las lesiones que sufrió Alina en el altercado. Y cabe señalar que esta ley fue impulsada por Liliana Sánchez Allende de Morena en enero de 2023. La propuesta reformaba los artículos 23 y 49 del Código Penal local en materia de legítima defensa en casos de violencia de género. El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad esta reforma sobre legítima defensa y los congresos de Tamaulipas y del Estado de México han presentado la misma propuesta, pero todavía no ha sido legislada en estos lugares. Cabe señalar que es sumamente importante que retomemos esta ley porque en los medios digitales, en algunos medios de comunicación tradicionales, se ha dado esta desinformación en el que se ha dicho que esta puede ser como un tipo
justificación de las mujeres para asesinar a diestra y siniestra, lo cual es totalmente falso. Esta ley lo que ampara es que las mujeres que han sido víctimas de violencia en años pasados, que ya tienen arrastrando un historial de violencia y que por consecuencia de salvar su vida tendrían que de alguna manera defenderse de sus parejas, no sean castigadas. Hemos visto muchos casos en México en el cual las mujeres son acusadas por ir a denunciar a su agresor. Y en estos casos, desafortunadamente, por alguna extraña razón del sistema judicial, estas mujeres sí pisan la cárcel y son castigadas y se les quita a sus hijos. Pero ¿qué sucede con los hombres que agreden a las mujeres, que las están violentando y que estas mujeres buscan ayuda y pocas veces son escuchadas? Como hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, esta violencia que sufren estas mujeres va aumentando todos los días, durante mucho tiempo, en el que desafortunadamente llega un momento en que estas mujeres ven en peligro su vida y tienen que defenderse. Es injusto que por una parte se estén defendiendo los derechos humanos de los agresores y por otro lado se les deje de nueva cuenta sin ningún tipo de defensa a la mujer. Esta ley no busca que las mujeres agredan a los hombres o los manipulen o este tipo de venganzas. La ley lo que busca en realidad es que las mujeres que son víctimas de violencia puedan defenderse de alguna manera sin poner en peligro su vida, ¿no? Después de haber sido agredidas por tanto tiempo por estos hombres. Entonces, es importante que no nos dejemos influenciar, ¿no? Por lo que dicen. Evidentemente, quien está en contra de esta ley es gente que son violentos y por eso es que no quieren que se apruebe. Pero entonces, ¿en qué lugar dejamos a las mujeres? Es importante que la ley también las ampare, sobre todo porque en muchas ocasiones hay antecedentes de violencia. Y entonces vale la pena recordar que lo que está haciendo la mujer es poner a salvo su vida. No nos confundamos, no dejemos que estos influencers, estos pseudocomunicadores, nos pongan en contra de una ley que lo que busca es proteger a las mujeres, ¿no? Y sobre todo, no es que a diestra y siniestra no se vaya a juzgar a las mujeres, por supuesto que también habrá una investigación que realizarse y los jueces, las autoridades tendrán que deslindar estas responsabilidades, tendrán que verificar que la mujer realmente haya sido víctima de violencia, ¿no? Y que por eso cometió esa agresión. Ojalá, ¿no?, que la ley se apruebe en estos estados que está pendientes, en Tamaulipas, en el Estado de México, que es uno de los estados con más feminicidios en el país, y que los otros estados que están pendientes se sumen a esta iniciativa. Afortunadamente, el estado de Baja California, por el caso de Alina, pues se legisló esta ley, se reformaron estos artículos, el 23 y 49 del Código Local del Estado de Baja California, y es por ello que ella pudo salir libre y no cumplir esta condena de 45 años. Entonces, no dejemos a las mujeres desamparadas, sigamos protegiendo los derechos de las mujeres y, sobre todo, no permitamos que la desinformación continúe violentando a las mujeres. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate
Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Se acaba de cumplir un año del último feminicida, del químico feminicida, como se le conoce, el feminicida de Iztacalco, Miguel N., y curiosamente fue el feminicidio de María José, esta chica que fue, pues lamentablemente, un caso muy emblemático en la Ciudad de México, no solo por su muerte tan violenta, sino por toda la historia, ¿no? El hecho de que su mamá Cassandra llegara justo cuando este tipejo estaba matándola, y ella, Cassandra, resultó con graves heridas después de que el sujeto la acuchilló en varias ocasiones. Hoy, a un año de estos eventos tan violentos, la señora ha logrado salir del hospital, está pues pasando por toda la pérdida que tuvo de su hija, que pues a un año está haciendo todos los rituales litúrgicos, si lo podemos poner así, para despedirse de su hija María José, perdón, y al mismo tiempo se da la noticia de que este feminicida que fue detenido en el momento, es decir, con las manos en la masa, como se dice de forma popular, Miguel N., pues murió de un golpe en la cabeza por una caída de la cama. Fue así como, pues algo que por más explicaciones que las autoridades quieran dar, no se entiende. Se cayó de la cama, se pegó y murió. Parece realmente inverosímil, ¿no? Parte de lo que hace inverosímil esta teoría de que solo se murió es que el sujeto, un día antes de que se cumpliera este año del feminicidio de María José, habló por teléfono desde la cárcel, tuvo acceso a un teléfono para hablar con la hermana de María José y burlarse de ella. Vamos a escuchar parte de cómo lo narra la hermana de María José. Le dije que él era un asesino y lo cual él soltó una carcajada. No se me hace increíble que cómo pudo haber conseguido mi número, que no solamente eran 8 o 7 las que dicen en las noticias, sino que son más, ¿no? Que a todas las regó. Bueno, en esta también ocasión tuvimos la oportunidad de observar declaraciones de la señora Cassandra, declaraciones muy fuertes de lo que ha sido este proceso que ella ha tenido que llevar y la sinrazón que encuentra en todo esto, después de que las autoridades pues no han logrado llevar calma a su vida, porque pues ahora con la muerte de este sujeto, efectivamente no hay justicia, como ella misma lo dice. Vamos a escuchar las declaraciones de la señora Cassandra, que es pues primeras ocasiones en que sale a medios, se muestra su cara, su rostro después de este ataque que tuvo por parte de este sujeto. De por sí es un día triste por la fecha que es, pero se ve empañado aparte por la impotencia, la frustración, el coraje por la muerte de Miguel N. Estoy muy consternada porque esto no es justicia para mí. Yo tenía cerca de 8 años viviendo en el edificio y era un vecino de los pisos de arriba. Era un tipo solo, callado, nunca se le veía con nadie, parecía amable, pero nunca sospechamos que era un monstruo, un asesino. Cuando lo sorprendo, le alcanzo a gritar, ¿qué le hiciste? Porque yo me di cuenta que mi hija ya estaba muerta. Le alcancé a arañar la cara, pero me empezó a apuñalar. Me tuvo que ahorcar para tumbarme. Mi cuello estaba muy lastimado, la cabeza se iba de lado. Las heridas físicas son lo de menos, ¿no? Yo lo volvería a vivir 1000 veces si mi hija estuviera aquí. No me importaría dar la vida por mi hija. Mi hija nunca va a ser olvidada. Mi hija dejó un legado con mucho amor. Bueno, muchas incógnitas quedan alrededor de este caso.
como bien menciona la señora Cassandra, esto no es justicia. Obviamente, a mí contribuyente que pago impuestos y demás, digo qué bueno que el sujeto ya no está vivo, porque al final el que esté en la cárcel significa que de mis impuestos que pago y que pago bastante, no solamente yo, sino muchas otras personas en México, pues se les da sustento a estas personas que están en la cárcel, ¿no? Entonces, pues digo, qué bueno que ya no lo estoy manteniendo, pero eso no significa que me dé pues una felicidad en el sentido de la justicia, hablando para las víctimas, ¿no? O sea, se quedan muchas incógnitas. Pues efectivamente, una tragedia el hecho de que este tipejo haya muerto así, sin poder cumplir con toda la justicia que se le venía encima, una justicia que se le pudo dar antes a otras víctimas, pero que por omisiones de las autoridades, pues lo dejaban libre, ¿no? Hay que decirlo porque sí, no están haciendo bien su chamba, porque para que hayan dejado ir a un feminicida en serie y que cuando lo encuentra la mamá bueno, la señora Cassandra, mamá de María José, en pleno acto asesinando a su hija, solo así, y bueno, digo solo así, podrían haber tenido justicia, pero a un año y todavía no, no había justicia por ningún lado, ¿no? No sé, debería de ser más pronta y expedita esta justicia que, pues si ya lo tenían, o sea, ya habían visto que se les había ido una vez, que, no, bueno, no se les fue, que lo habían dejado ir una vez, y pues si ya lo tenían ahí, como dice Ivonne, lo agarraron con todas las pruebas, con una víctima que afortunadamente pudo sobrevivir, como lo fue la señora Cassandra, y que aún así se tardaran en darle una sentencia, no sé, ¿no? Son muchísimas cosas, situaciones las que suceden en este país en el que para tener justicia, pues parece que primero se muere, ¿no? El tipejo a que tengas una justicia real en este país. Lamentable porque pues sí se muere y como que te deja este sabor amargo, ¿no? Este, y ni siquiera se arrepintió, ¿no? O sea, todavía hablar, una llamada telefónica burlándose, este, de la tragedia que causó en esta familia, por el simple hecho de querer violar y agredir a una mujer, ¿no? Lamentable, lamentable lo que está sucediendo. Afortunadamente, pues ya se fue. Hay un feminicida menos en este país, pero las autoridades deberían de hacer más. Deberían de hacer más. Ya estamos cansadas de tener que exigir justicia como familias, como sociedad, como mujeres que tenemos miedo de ser asesinadas por cualquier tipejo que se le ocurra. Entonces, pues bueno, creo que ahí un llamado de atención a todas las autoridades que no se ponen a hacer su trabajo y que dejan pasar estas situaciones tanto tiempo sin poderles dar un cierre, pues sí, un cierre a todas estas familias que siguen esperando y clamando justicia y muchas que se quedaron en el camino porque pues obviamente había unos 6, 7 casos que traía ya arrastrando este tipejo y pues bueno, se fue, no se fue de la manera que queríamos, que era cumpliendo una condena, viendo paredes de concreto toda su vida, pero pues bueno, así la situación en la Ciudad de México. Fíjate, se dio una carta por parte de familiares de las víctimas. Son 7 las mujeres que están relacionadas con el tipo, con este feminicida.
Escribieron familiares de Gwendolyn Belén Ibarra Espino, de Frida Sofía Lima Rivera, de Amairani Robledo González y de Viviana Elizabeth Garrido Ibarra. Estos familiares lo que piden a las autoridades son 9 puntos: que se proporcione claridad y transparencia sobre la mecánica de los hechos que derivaron en la muerte de Miguel N., que se entregue el peritaje multidisciplinario de identificación para una posterior entrega digna de los restos de las víctimas, que se lleve a cabo las acciones necesarias. Porque los restos todavía siguen con las autoridades de las víctimas, siguen con las autoridades, no obstante el cadáver de este sujeto ya fue entregado a su mamá, ¿no? Que lleven a cabo las acciones necesarias para el reconocimiento por parte de los familiares de las pertenencias encontradas en el domicilio de este sujeto y posterior entrega de las mismas, que se realicen las acciones necesarias para el reconocimiento de las víctimas indirectas en todos los casos, que se garantice el acceso a la información y copias de las carpetas de investigación, que se entregue el análisis de contexto para realizar la búsqueda de los restos faltantes de las víctimas identificadas, ya que no se han recuperado en su totalidad, que se agote el procedimiento en los indicios digitales encontrados, que se realicen los testimoniales necesarios para complementar la investigación en curso y que sean sancionadas todas las personas funcionarias públicas que incurrieron en omisiones, violaciones graves durante la búsqueda de nuestras hijas y las investigaciones de los feminicidios al negar el acceso a la información contenida en las carpetas de investigación y no actuar con una debida diligencia. Es decir, todas estas irregularidades que se han presentado a lo largo de este año, porque a partir del feminicidio de María José fue que se logró identificar que este sujeto ya había matado a otras mujeres, que hasta el momento, les digo, llevaban 7 en el conteo oficial, por decirlo. El tipo en sus últimas declaraciones dijo que fueron más. Entonces, a partir de eso se empezó todas estas investigaciones y en un año pues avanzaron casi nada, ¿no? Claro, 7 mujeres asesinadas y una en tentativa de feminicidio, ¿no? Que es la señora Cassandra. Y como dices, todas las que no se le pudieron imputar, porque pues bueno, el tipo ya era un maestro para ocultar todas las porquerías que hacía en su departamento, ¿no? O sea, es irreal que la misma policía haya ido a revisar y que no vieron nada o que ni siquiera quisieron entrar en anteriores ocasiones cuando se le estaba investigando por uno de los feminicidios, ¿no? Y pues bueno, ahora él ya está descansando, ya como dices, ya se les dieron los restos a su madre y las víctimas y las familias de las víctimas siguen luchando por tener un poco de justicia, ¿no? Y real que se tengan que exigir todas estas cosas que deberían de ser directamente, o sea, si ya se sabe que hubo negligencias, si ya se supo que hubo cosas malas realizadas por las autoridades, que las resarcieran, pero pues lamentablemente no lo hace. Matices. Muchas gracias por haber estado en esta transmisión de Matices a través de sigmacradio.org. Me da muchísimo gusto haber compartido en esta ocasión micrófonos con Joana de la Cruz y con Alejandra Trujillo. Y la invitación, como siempre, es a que nos busquen en nuestras redes sociales, las redes sociales de CIMAC y las redes sociales de Matices. Joana, Ale, muchas gracias. Gracias, chicas. Como siempre, compartir este espacio tan bonito con ustedes me alegra mi semana. Auditorio, gracias por quedarse con nosotras toda esta hora y pues como siempre las y los invito a que realicen este análisis feminista junto con nosotras para que podamos reflexionar sobre todas estas situaciones que suceden en nuestro México. Ale, nos vamos. Chicas, es un gusto, un placer poder haber estado con ustedes esta hora, teniendo esos temas tan importantes que vale la pena reflexionar. Saben que se pueden poner en contacto con nosotros en las redes de Matices de Mujer. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook y continúen pendientes de esta transmisión. Muchos saludos.
Y recuerden, chicas, aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.